El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las interacciones entre las cargas eléctricas y los campos magnéticos. Está basada en las leyes de Coulomb, así como en la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Estas leyes describen cómo las cargas eléctricas generan campos eléctricos y cómo los movimientos de estas cargas generan campos magnéticos. El electromagnetismo es fundamental para entender los fenómenos de la electricidad, el magnetismo, la luz y muchas otras formas de radiación electromagnética. Ha sido una teoría unificada exitosa que ha tenido un impacto significativo en la tecnología moderna. La magnostática es una rama del electromagnetismo que se enfoca en el estudio de los campos magnéticos estacionarios, es decir, campos magnéticos que no cambian en el tiempo. Se basa principalmente en las leyes de Ampère y Gauss para los campos magnéticos. En la magnostática se analiza cómo se generan y se comportan los campos magnéticos en situaciones donde hay movimiento relativo entre las fuentes de corriente eléctrica y los observadores. Esto significa que estudian imanes permanentes, corrientes eléctricas estacionarias y problemas en los que no hay cambios temporales en campos magnéticos. La magnostática es una parte importante de la física y la ingeniería, ya que se aplica en el diseño de dispositivos magnéticos como transformadores, motores eléctricos, generadores y otros componentes electromagnéticos. Un electroimán es un dispositivo que funciona con un imán temporal cuando se le aplica una corriente eléctrica. Esta está compuesta principalmente por un núcleo de material ferromagnético como hierro y una bobina de alambre enrollada alrededor de este núcleo. Cuando fluye corriente eléctrica a través de la bobina, se genera un campo magnético alrededor del electroimán que puede atraer objetos ferromagnéticos o ejercer fuerzas magnéticas. La principal característica de un electroimán es su fuerza magnética, es controlable y puede encenderse o apagarse al variar la corriente eléctrica que pasa por la bobina. Esto lo hace extremadamente útil en una variedad de aplicaciones como la construcción de motores eléctricos, relés, solenoides, generadores eléctricos y equipos de separación de materiales, entre otros. Cuando se corta la corriente eléctrica que se alimenta el electroimán, se deja de ser magnético a diferencia de los imanes permanentes que mantienen su magnetismo constantemente. A continuación, se presentará la realización de un experimento con un electroimán. Bueno, para nuestro experimento vamos a utilizar una limadura de hierro. Ustedes pueden observar, vamos a utilizar unos tornillos y una arandela acerada. Comprobamos de que los materiales son ferromagnéticos, puesto que se acercan con facilidad a un imán. Si colocamos un imán más grande, va a tener un efecto magnético. De igual manera, si retiramos nuestro imán y tomamos la limadura, se va a acercar con totalidad. Vamos a tratar de hacer el mismo efecto con nuestro electroimán, que posteriormente se ha realizado con los siguientes materiales, que son un cobre esmaltado. En este caso se adquirieron dos, pero pues se decidió hacerlo con el más grueso, puesto que podría tener mayor eficacia. Se van a utilizar diferentes adaptadores.
Este es un adaptador de 12 voltios y tenemos un adaptador que es multivoltaje. En él tenemos 1.5 hasta 12 voltios en polaridades diferentes, y tendremos este que es de 12 voltios a una salida de 1.5 amperios. Lo que vamos a realizar con anterioridad fue que se tomó un trozo de material, eso es un tornillo acerado que se utiliza para diferentes elementos en la construcción, y lo que se realizó fue hacerle de 150 a 200 vueltas con nuestro cobre esmaltado. Luego con un bisturí se cortaron, se limaron las puntas para que pudiera tener una conductividad. Lo que se va a realizar es colocar el adaptador, que ya posteriormente se ha ubicado con unos ganchos positivo y negativo, y se van a ubicar en ambos extremos de nuestra bobina. Antes de eso se va a cortar para tener una superficie de adherencia mucho más pequeña y por lo tanto mucho más, podríamos decirlo, que poderosa. Siempre teniendo ante todo la seguridad, se utiliza una careta protectora y guantes de protección para el uso de las herramientas eléctricas, como son la pulidora y otros equipos. Teniéndolo ya cortado con una longitud más corta, se procede a unirlo con los cables que ya teníamos dispuestos para la electricidad y comprobar su efectividad. Tenemos nuestro adaptador de voltaje en 12 voltios y vamos a realizar el experimento con nuestro material, principalmente separando las limaduras, y luego se va a realizar con los diferentes elementos metálicos. Teniendo ya conectado a nuestro adaptador, disponemos a ubicar la bobina sin ningún elemento a el material, realizando el proceso de imantación. Si nosotros retiramos la corriente eléctrica, gran parte de las limaduras se van a caer, pero de igual manera va a quedar la punta imantada y algunas de las limaduras se van a quedar, puesto que el elemento queda con algún residuo de imantación.
Nuevamente vamos a probar nuestro electroimán, esta vez con diferentes elementos como lo son unos tornillos, unas arandelas y una guasa, teniendo en cuenta que tenemos una parte positiva y una negativa. Hay una que no se une, pero en el otro extremo tiene una imantación. Si nosotros nos vamos al extremo, no imanta, pero en el otro extremo sí logra hacer una imantación a algunos elementos. Si nosotros desquitamos la corriente, se va el proceso o el efecto de imantación que tiene nuestra bobina. Como conclusión, podemos retomar que un electroimán permite controlar la intensidad de su campo magnético variando la corriente eléctrica que lo atraviesa. Cuanta más corriente se aplique, más fuerte será el campo magnético generado. A diferencia de los imanes permanentes, un electroimán puede ser encendido y apagado según las necesidades. Esto lo puede hacer útil en aplicaciones donde se requiera un control magnético dinámico. Los electroimanes se utilizan en una amplia variedad de dispositivos y sistemas, desde motores eléctricos hasta relés. Para un mejor rendimiento es común utilizar materiales ferromagnéticos como núcleo de un electroimán, ya que estos materiales amplifican la fuerza magnética generada. La construcción y comprensión de un electroimán ilustra los principios fundamentales de la relación de electricidad y magnetismo y destaca la importancia de esta tecnología en numerosas aplicaciones cotidianas. Muchísimas gracias.